Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz comienzo de semana. Hoy comenzamos Zona Franca, esta emisión con noticias que llegan desde Oriente. Nos las envía el presidente Gustavo Petro en la COP27 que se desarrolla en Egipto. Allí el mandatario de los colombianos se eligió con bandera de cumplir una ambiciosa lista de programas sociales, los que necesitan mucho dinero, mucha plata, una chequera realmente robusta. Pero en la búsqueda de mayores recursos se la jugó en Egipto por desincentivar uno de los sectores que más le han aportado a la economía colombiana. Les hablo del que ya hemos hablado en diferentes oportunidades, el de los hidrocarburos. Allí el presidente Gustavo Petro, hablando de temas de hidrocarburos, que según la banca de inversión BTG Pactual, el petróleo ha representado el 40% de las exportaciones del país. En plata blanca ha puesto el 12% de los ingresos fiscales de Colombia. Con todo y esto, los datos del gobierno, el pacto histórico se la ha jugado por una política de transición energética que ya tiene el acelerador puesto, que le pone duros impuestos a esta industria. En medio de la presentación del decálogo del presidente Gustavo Petro, las grandes preguntas alrededor es si hay una fórmula secreta para iniciar una transición energética sin golpear a un sector de la economía colombiana que por años ha sido vital para el crecimiento del país y que tanto, por supuesto, caló ese discurso ambientalista del presidente Gustavo Petro. Lo hizo en la ONU y lo vuelve a hacer en este segundo escenario internacional. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Las posiciones duras del presidente Gustavo Petro sobre este punto no son nuevas, lo hizo en campaña, lo ha hecho Petro siendo alcalde de Bogotá, realmente no sorprendente, lo hizo ahora en la COP27, un segundo escenario internacional, hablando del cambio climático, hablando de las consecuencias de la emisión de gases de tipo efecto invernadero. Esto fue lo que dijo el presidente de los colombianos. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. Habló también el presidente Petro de la extinción de la humanidad, del momento de no retorno. Esta noche para hablar de este tema, Manuel Rodríguez está con nosotros, fue ministro de Ambiente, es profesor de la Universidad de los Andes, ahora presidente del Foro Nacional Ambiental. Bienvenido, muy buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. El otro invitado es el doctor Jorge Enrique Robledo, varias veces elegido como el mejor senador de la República, fue también precandidato, candidato a la presidencia de la República. Doctor Robledo, muy buenas noches. María Camila, buenas noches. Un saludo a los televidentes. Gracias por acompañarnos. También es esta noche la doctora Tatiana Roa, es ambientalista y activista colombiana, cofundadora de Sensat, Agua Viva y del Fondo Emerger, que financia pequeños proyectos en Colombia. Bienvenida, doctora Roa, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí, María Camila. Un saludo a todos los televidentes. Gracias. ¿Cómo interpretar ese discurso del presidente, ese decálogo del presidente Gustavo Petro en la COP27 en Egipto? Bueno, yo creo que es un discurso audaz y es un discurso que recoge gran parte de los planteamientos que los movimientos ambientalistas y otros movimientos sociales hemos venido demandando desde hace décadas, ¿no? Ahí están puestos debates frente a la necesidad de ir abandonando la senda de los combustibles fósiles. Está puesto el debate de la deuda ecológica y la deuda en general, digamos, que tenemos los países del sur y que reclamamos el reconocimiento de esa deuda ecológica. No lo dice en esos términos, pero está planteado. Está otra de las demandas del movimiento ambientalista y es que se requiere actuar ya. Creo que ese es un primer elemento y que además se junta con la crítica, digamos, a un sistema basado en el mercado, donde la mayor parte de las soluciones que se han planteado desde las negociaciones climáticas han estado basadas en los mercados. Entonces creo que, digamos, desde nuestro punto de vista, recoge mucho de lo que por lo que hemos luchado. Obviamente sabemos que en un nivel como de gobierno eso tiene, digamos, retos profundos, y eso tiene además contradicciones también que seguramente se van a expresar en los próximos años. Claro, doctor Rodríguez, su lectura sobre este punto. Yo diría lo siguiente,
Haber tratado de hacer un decálogo en 3 minutos es un error mortal, porque buena parte de las propuestas son unas frases que no tienen contenido. Entonces nadie las entiende. Uno sospecha qué es lo que quiere decir algunas de esas frases. Entonces yo creo que cometió un grave error. Y en lo que uno ve en el decálogo es que muchas de las cosas que dice son lugares comunes hoy en día en la COP27. Se han dicho durante 27 años y en mejor forma por diferentes jefes de Estado. Otras cuestiones, otros de las cuestiones que plantea, aparte, pues no son tan correctas. Yo creo que decir que la crisis ambiental es producto del mercado, yo creo que es no reconocer la historia. La crisis ambiental, la pérdida de la biodiversidad, ¿de dónde viene? De la agricultura. La pérdida de la biodiversidad, que es la otra gran crisis ambiental, viene de la agricultura. Seguramente el mercado ha acelerado la cosa por no hacer una buena utilización de los suelos, lo que sea, pero de ahí viene. Y la otra cuestión viene de los combustibles fósiles, un invento de la humanidad sobre la cual se montó la civilización contemporánea, y según nos muestra Deaton, por primera vez el mundo comenzó a crecer. El mundo no había crecido durante 1700 años, su Producto Bruto Interno. Y ese crecimiento es lo que Deaton y otros grandes estudiosos muestran cómo el mundo se escapó de la miseria. En 1800 vivían el 90% de las personas en la miseria. 200 años después, 10% en la miseria. Eso es un logro enorme. Y el costo ambiental ha sido enorme. Hoy en día estamos en una emergencia ambiental. Evidentemente el mercado puede haberle acelerado, pero es que el petróleo, el carbón, etcétera, como combustible ya estaban inventados. Yo rescataría de todo el discurso de Petro 2 cosas. Uno, lo de la región amazónica, que me parece que la declaración que hizo que el país asignaría $200 millones al año a la región amazónica y que esperaría correspondencia de la comunidad internacional, eso sí es un rompimiento con la tradición presupuestaria y ambiental tradicional de Colombia. Eso es mucho más plata que la que tiene todo el Ministerio del Medio Ambiente, y seguramente la prioridad del Amazonas lo requiere. Y lo otro fue la propuesta que le han hecho otros jefes de Estado, que se hizo en Río de Janeiro y en su momento tuvo consecuencias, que es el intercambio de deuda por medio ambiente en los países en desarrollo en relación con el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente, como decía Tatiana, pues nuevamente decirle a los países desarrollados: ustedes tienen una responsabilidad económica con los países en desarrollo a partir del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, en lo cual los países desarrollados están incumpliendo. Pero hay que decir que de esta COP no va a salir mayor cosa. Entonces, digamos, el discurso de Petro, fuera de esos dos, fuera del tema de la Amazonía, eso va a tener consecuencias prácticas porque en el mundo hay interés. Ya vamos a entrar a hablar, ¿no?, de la Amazonía, que yo creo que merita pero el resto, digamos, del discurso de Petro, como el de los general de los jefes de Estado de los países en desarrollo, es un discurso para la galería del país. Eso no lo oye nadie allá. Yo he participado en no sé cuántas COP y obviamente los únicos discursos que oyen son de los poderosos, de la China, de Estados Unidos, obviamente los grandes emisores y los que tienen la plata. Y los países en desarrollo, a veces hay discursos brillantes, pero este de Petro no va a pasar a la historia. Pasó a la historia el de Fidel Castro, que en 3 minutos hizo una cuestión extraordinaria. Pasaron a la historia los de Mujica, ¿no? Y pasaron a la historia el del Papa Francisco en la Asamblea de Naciones Unidas. El de Petro va a ser un discurso más. Doctor Robledo, usted particularmente ha sido un crítico o sobre todo un observador sobre el tema de transición energética. ¿Cómo interpreta usted ese discurso del presidente Petro? A ver, yo diría que ese es un discurso que no plantea lo que a mi juicio debería ser el tema central de la COP27. Es que esa COP27, en buena medida ya Manuel lo insinuó, es el centro de la demagogia global. Porque ahí reúnen a todos los países y nos ponen como si todos fuéramos iguales de culpables del problema. Y resulta que este es un problema que tiene
causas y causantes conocidos. O sea, este es un problema que lo generan 20 países de la Tierra. Esa es la realidad. Menos, 10 países generan el 67%. Exacto, el 70% lo generan 10 países. Y las cosas se presentan allí y el presidente Petro cae en ese error y nos meten como en el mismo saco. Resulta que nosotros somos víctimas del calentamiento global. Víctimas. Miren, el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero no es más del 0,5% del total del mundo. Pero la mitad de eso no tiene nada que ver con la quema de combustibles fósiles. O sea, el aporte de Colombia al problema de los combustibles fósiles es del 0,25% del total mundial. O sea, Colombia puede destruir su economía, inclusive con propuestas tan disparatadas como las que está haciendo Petro, y nada cambiaría. Sí, si hubiera estado mi pellejo, yo me hubiera parado ahí en esos 3 minutos y le hubiera dicho, bueno, señores, esos 10 países, ¿ustedes van a arreglar esto o no lo van a arreglar? Pero no nos echen más la culpa a nosotros, ni nos pidan más sacrificios, más pobreza, más hambre, más subdesarrollo, cuando resulta que ustedes no asumen lo que tienen que asumir y lo que nosotros debemos asumir, que no es por ahí, sino que es todo el problema del deterioro ambiental por la vía del rompimiento del ciclo del agua, todo el problema de la deforestación. No tenemos recursos suficientes con qué tratarlo. Y esos países se comprometieron a darle a los países pobres de la Tierra 100.000 millones de dólares anuales. ¿Eso fue hace cuántos años, Manuel? Hace yo no sé cuántos 2006. años. Bueno, hace 18 años y no han dado nada. Entonces, no, además los 100.000 millones de la demagogia global. Y además los 100.000 millones de dólares son totalmente insuficientes en términos de los recursos que requerirían los países en desarrollo. Entonces, lo primero que hay que hacer es señalar que eso es un instrumento de la demagogia global de los países. ¿Usted cree que son los que no va a tener ningún efecto el discurso del presidente Gustavo Petro? Bueno, lo que dice el doctor Manuel es completamente cierto. O sea, un presidente de un país como Colombia ahí en el mundo, o sea, pretender que el presidente de Colombia, con ese discurso además así de flojo, le va a tirar la línea al mundo, no, eso es aquí, donde no tenemos otra cosa de qué hablar, pero allá no. Ha habido excepciones de presidentes que han tirado la línea, pero después de hacer un lobby político muy inteligente, de haber puesto la Cancillería durante años a trabajar, el único que ha tenido incidencia en los últimos años en la política internacional ambiental ha sido Santos. El gobierno de Colombia propuso los objetivos del desarrollo sostenible y lo sacó adelante con una acción diplomática fenomenal y aprovechándonos ventanas de oportunidad política. A ver, yo creo, a diferencia del doctor Robledo y del doctor Rodríguez Becerra, que no podemos esperar mucho de los países que han sido responsables históricos. O sea, yo creo que en ese sentido el planteamiento de Petro sí puede llegar a jalonar la articulación de muchos de estos países que estamos asumiendo las consecuencias de la crisis climática y de todas las demás crisis. Entonces me parece que no podemos quedarnos esperando a que un Macron, a que un Biden nos vengan a plantear las respuestas, porque no lo van a hacer, están en su posición cómoda. Yo creo que hay que esa propuesta, que considero audaz en el sentido en que sí recoge, y que sí, seguramente para Manuel Rodríguez son discursos vacíos porque no ha estado en esas discusiones, pero yo he estado en las discusiones que hemos dado por años muchos de estos movimientos ambientalistas y que hemos hecho propuestas como estas, que son hoy reconocidas incluso por la comunidad científica. Me parece que tienen que surgir desde el sur. Y en ese sentido también considero que negar la responsabilidad que tiene el sistema económico capitalista, que se basa en mercados para responder a situaciones como ha sucedido con las conferencias de las partes de cambio climático, que sin duda, en lugar de enfrentar lo que se ha venido advirtiendo desde hace varios años, décadas, por la comunidad científica, se ha limitado a construir mecanismos de mercado que solamente han facilitado creación de nuevos negocios verdes. Este fue un discurso del presidente Gustavo Petro a los poderosos, ¿no? ¿Pero a los que contaminan. Yo creo que fue un discurso en dos vías. ¿Pero qué es lo que termino esto. Yo creo que fue un discurso en dos vías. Uno, a los poderosos, pero otro también a construir alianzas para enfrentar esto que no permite, digamos, que avancemos en responder a la crisis climática. ¿Le dice algo que no estuvieran allí China, Estados Unidos, Rusia, que son los que más contaminan en el mundo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. No estuvieron en esa cumbre, estuvieron no estuvieron, los presidentes de los países. Pero no están los presidentes, pero están delegaciones. Pero exacto, están delegaciones, pero además
no es simplemente si están o no están ahí. Yo sí creo que el discurso va a trascender, porque Pero, se están Tatiana, saliendo de los lugares Tatiana, comunes. hay que Doctor Rodríguez. colocarse en América Latina. América Latina está totalmente desarticulada en la COP27, como ha estado desarticulada desde hace años. El único continente en desarrollo que tiene una gran coherencia y está teniendo una gran influencia en esta COP es África, que llega con posiciones de todo el continente. Pero Y que llega con posiciones muy claras sobre el tema del daño ambiental, sobre el tema de la compensación, con cifras claras de cuántos recursos requerirían de los países desarrollados a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en términos de mitigación y adaptación. Eso es una posición que los países africanos han ido montando durante años, pero que un presidente llega de la noche a la mañana a una conferencia con unos discursos, eso no tiene mayor influencia. La política en esas conferencias se hace a través de un montaje de alianzas muy complejas. Esperamos que Petro trabaje durante los próximos 4 años en esas alianzas y entonces ahí sí podremos evaluar si tuvo éxito o no. Pero un discurso per se no tiene ninguna influencia, a no ser que usted haga todo lo que tiene que hacer para hacer alianzas de primer orden. E infortunadamente en América Latina no existen las condiciones para Doctor, y para esos efectos, Gustavo Petro ha cometido un error gravísimo, que es el de responsabilizar a Colombia del problema del calentamiento global. Pero yo no creo que lo responsabilice. Es que él cuando dice que no se van a firmar más contratos para buscar hidrocarburos, es como si nosotros fuéramos los culpables de ese fenómeno. Están felices los gringos y las grandes potencias. Y en América Latina nadie le hace caso a Gustavo Petro en eso. Cuando se lo propuso a Lula, Lula le dijo, no, a mí no me hable de eso, porque es que resulta que México, Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia dependen del petróleo. Entonces no podemos autoflagelarnos y autorresponsabilizarnos de un fenómeno que, repito, no somos los causantes. Entonces él ha podido usar esos 3 minutos para decir, nosotros somos víctimas de esto. Y para advertirle al resto del mundo que vamos a seguir buscando petróleo. Pero ¿qué más hacemos? Bueno, ¿Qué más hacemos? Ningún país de los desarrollados del mundo. Les doy este dato. Mire, Biden dice que para el 2050, Tatiana, todavía el 70% de la energía del globo terrestre va a tener origen en los combustibles fósiles. Es que esas son las realidades en las que estamos. Es que esto no es de magia, es que esto no es que se para a alguien y hace un acto de magia y las cosas se arreglan. No, salirnos de los combustibles fósiles es un proceso extremadamente complicado. Esa es la realidad, esto no depende de mi voluntad. Y entonces presentar esto como una cosa de magia y esto que presentó el presidente Petro allá no nos resuelve ningún problema y nos deja mal ante el resto del mundo, porque en el resto del mundo nadie, ningún país petrolero de la tierra está proponiendo dejar de buscar los hidrocarburos. Bueno, Tatiana, si hablando de eso, ¿usted no cree que estamos, digo, se lo pregunto en términos de costo-beneficio? Colombia, alguien planteaba aquí que emitíamos menos del 0.5, creo que es 0.2% de gases, 0.2% de este tipo de gases. ¿No estamos sacrificando más de la cuenta siendo nosotros víctimas del calentamiento, como lo plantea el doctor Robledo? Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer una aclaración. Yo no estoy aquí para defender o no la posición de Petro. A mí me interesa más que todo desarrollar un poco las ideas con las cuales coincidimos, digamos, en la propuesta del presidente Petro. Y en ese sentido, en relación a tu pregunta, yo quisiera decir, y retomo algo de lo que ha dicho el doctor Robledo, yo no creo que Colombia sea un país petrolero, en primer lugar. Yo creo que Colombia es un país que tiene petróleo, que ha logrado desarrollar una industria petrolera que está en declive y que se puede ver incluso en las estadísticas, que el doctor Robledo... Bueno, pero termino mi idea. Los últimos años es claro que la actividad petrolera en este país había decaído de manera tremenda. Y tomar esa decisión yo considero que es algo que debía hacerse, porque nosotros tenemos que pensar cómo vamos transformando nuestro sistema, o sea, nuestra matriz energética, pero también las dependencias económicas que tiene el país con los hidrocarburos, cuando no tenemos reservas para podernos imaginando 50, 60 años más, tal y como estamos ahora. De hecho, Colombia ha vivido solo el presente siglo.
Solo el presente siglo ha dependido de los ingresos petroleros. No era así Pero el siglo eso sí, pasado. Entonces, No, el siglo pasado No. dependíamos del carbón en forma en la última parte, importantísima. en la última parte del siglo. Pero es que no hay para en qué la última renunciar, parte del pero es que siglo. no hay para qué renunciar Entonces a yo nada, creo hagamos que otras cosas y pero hacemos no se también está petróleo. renunciando, se está anticipando a una situación en la que tarde o temprano íbamos a caer. ¿Sí? El declive de la industria petrolera en Colombia es real, las reservas de la industria, las reservas petroleras en Colombia están decayendo, es ponernos Sobre a todo buscar. si no se busca más, pues claro. No hay reservas petroleras, Pero no hay no reservas. se sabe sino explorando. No hay reservas Tatiana. hidrocarburíferas. ¿Cómo más se sabe si no es explorando? Se ha Pues es que eso explorado, no se ha encontrado y el declive Bueno, no es gratuito, no es porque un gobierno lo y el quiso, gas- y el es gas porque que- no hay inversión Y en el el gas, sector y el porque gas, no hay tampoco hay respuesta. gas. El Hay gas Doctor aparentemente Rodríguez. sí hay, ¿no? Y el gas también En el lo mar, negaron. ¿no? Y en aguas también- profundas a un costo y- ambiental enorme. Y usted que es ambientalista No, debería escúcheme, entender los riesgos que tiene la Escúcheme, explotación escúcheme, petrolera pero en el mar. en general, la tecnología petrolera está súper inventada. Cuando hay problemas de escapes, cuando hay problemas de esos, porque no se está No creo aplicando en la eso. mejor tecnología. Entonces, renunciar, yo estoy de acuerdo con el doctor Robledo, renunciar a un ingreso posible para el país, con el cual podemos erradicar la pobreza, con ayudar a erradicar la pobreza, con el No cual se ha podemos erradicado la pobreza hacer en el país. inversiones para diversificar la economía, porque uno requiere un capital para diversificar la economía. Y claro que yo estoy muy de acuerdo con el gobierno Petro, que se requiere, por ejemplo, enfocar la economía hacia la producción agrícola y a la producción de alimentos. Pero para eso se requiere un capital, eso no sale de la nada, eso no dice uno voy a hacer agricultura y voy a hacer una industria de alimentos y resulta que no hace que no tiene el capital para hacerlo. Pero además tampoco propone nada. Arguir que como se estaba agotando el petróleo, entonces hay que prohibirlo, eso no lo entiende nadie, ni quiero discutirlo porque eso es inentendible. Sí, Eso- pero eso- En es ningún absurdo. país Pero del ¿dónde mundo. se está Sí, prohibiendo el petróleo? El único Pero están país del diciendo mundo. algo impreciso. ¿Dónde se está prohibiendo no el se busca- petróleo? si no hay ¿Dónde nuevos se está contratos, se El prohibiendo? presidente No Petro entiendo dijo dónde que se se está suspendían prohibiendo. las exploraciones, ¿o no lo dijo? Las nuevas Los exploraciones. mensajes- bueno, eso las es lo que- nuevas y si exploraciones. no, Digamos eso las es- cosas de manera Eso se precisa. llama Sí, sí, no hay- prohibir. no- y Digamos quiero las ir- cosas de manera Eso se llama precisa. prohibir. Pero No, quiero María ir Camila, justamente, déjame doctor decir, Robledo, yo a digo ese una cosa, punto. yo Los preciso mensajes de eso. la ministra Irene Vélez, después de la visita de la experta Matsukatu, después de las reuniones, no le dan confianza. Digo, estos No. mensajes alrededor del presidente Gustavo No, Petro y todo lo porque que está no han ocurriendo. hecho más que insistir en que se van a seguir los contratos que están firmados, pero no han dicho que se van a tramitar nuevos contratos. Es que lo que hay que hacer es que la cosa es muy sencilla. El petróleo es un bien que se está produciendo y se va reduciendo la producción porque se van agotando los campos. Si no hay nuevos contratos para buscar petróleo, pues se va a acabar el petróleo. Eso es una cosa que es así de simple, porque además tampoco tenemos grandes reservas. Entonces es evidente que la posición de este gobierno se equivoca y en eso se equivoca también la ministra. Una ministra que le da lo mismo importar el petróleo, el gas que producirlo, pues está completamente perdida. Pero además digamos esto, yo soy de los que creo que Colombia tiene que desarrollar otros campos de producción, pero para eso necesitamos la economía petrolera. No tenemos por qué renunciar a ella. Por ejemplo, el gobierno dice que haya más turismo. Pues sí, hagamos más turismo, pero para eso no hay que acabar con la economía petrolera. Por el contrario, lo que hay que ver es cómo ese petróleo que hablando- Pero tenemos le alargamos. usted es la vida. partidario de la pero yo transición es- energética. No, obvio, hay que hacer transición energética, es que eso no es lo que Pero se ¿cuándo está debería discutiendo. empezar la transición desde energética? ya. Se hablaba de un plazo de Desde ya, 2035. pero es que además yo aclaro esto. Lo que produce los gases de efecto invernadero, el CO2, es la quema de los combustibles fósiles, no buscarlos. O sea, cuando yo busco nuevos yacimientos de petróleo y gas, no genero problemas Pero ambientales. busco pero para los buscamos quemar. para usarlos. Pero busco además, para quemar. además, si dejamos de producir hidrocarburos, vamos a tener que importarlos. Pero yo quisiera mencionar lo Vamos siguiente. a tener que importarlos porque Colombia quisiera mencionar tiene que mantener funcionando toda su economía. Quisiera Señor, mencionar doctor lo Rodríguez. siguiente. La velocidad de la transición energética no la dan los tratados internacionales, porque los tratados internacionales en fechas todos están incumpliendo. La transición energética Colombia la tiene que hacer al mismo ritmo que el promedio de países equivalentes. No tiene ningún motivo para ir más rápido. Como va la descarbonización de la economía, la transición energética, ya se sabe que vamos hacia 2,7 o 3,5 grados centígrados de temperatura. El 1,5 grados de temperatura, eso ya no existe como una posibilidad.
Y el otro tema fundamental es que usted hablaba de Mazzucato. Vino Mazzucato y la respuesta del gobierno de la línea de Mazzucato, que Mazzucato dice que hay que hacer una inversión masiva de recursos estatales para la innovación tecnológica. Y lo único que ha hecho el gobierno fue rebajarle el presupuesto a Colciencias. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, lo de Mazzucato se quedó en un discurso, porque la esencia del mensaje de Mazzucato es innovación en ciencia y tecnología. Y se rebajó el presupuesto en ciencia y tecnología, que es una de las cosas que más me ha desconcertado, porque entre otras cosas se requiere ciencia y tecnología también para lo que es más prioritario en Colombia en el caso del cambio climático, que no es la transición energética. La transición energética es un problema menor, bastante menor que frente a la adaptación, como prioridad nacional. Eso es importante. Y para eso se requiere también ciencia y tecnología, entre otras cosas, para adaptar la agricultura que se quiere aumentar como sector, porque la actual agricultura es disfuncional frente a las embatidas del campo. Yo quisiera decir una cosa frente a la transición energética. Yo creo que no podemos hablar de transición energética y tenerle miedo a reducir el consumo de petróleo. Y eso implica también por reducir la exploración. Porque si estamos hablando de transición energética y diciendo incorporemos energías renovables, etcétera, no estamos haciendo transición, solamente estamos haciendo expansión energética. Y eso es lo que ha pasado, digamos, en el mundo. La mayoría de los países, con muy pocas excepciones, han venido incorporando en su matriz energética nuevos energéticos, pero no estamos abordando el tema central de la matriz energética, que es la quema de combustibles fósiles. El segundo elemento que yo quisiera decir para reforzar algo que dije antes es que nosotros no producimos petróleo, nosotros extraemos petróleo. Y extraemos petróleo de rocas, de yacimientos que tienen recursos limitados. Entonces, pretender extraer más de lo que no tenemos, creo que es un error. Y yo pienso que en ese sentido, la perspectiva de empezar desde ya a caminar en una vía real de transición energética que empiece a reducir consumos, de eso no se está discutiendo mucho, pero lo deberíamos estar discutiendo. ¿Dónde se reduce el consumo del petróleo? ¿Qué usos prioritarios debería tener el petróleo en una transición energética? ¿Qué sectores podrían transformarse? ¿Cómo participamos, por ejemplo, con una transición energética donde la ciudadanía pueda participar generando su propia energía? Bueno, creo que ese es un punto importante porque no sabemos si estamos todavía preparados para ese cambio de chip. Manuel Rodríguez introdujo una cosa que es muy importante. Son dos fenómenos distintos. Uno es la transición energética, que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Y con la deforestación. Y con la deforestación. Y otro, la descarbonización y otro tema es la adaptación. O sea, ya está claro que la transición se va a demorar un tiempo muy grande, así Colombia destruye su economía. Si el doctor Petro logra cerrar todos los pozos petroleros de Colombia, si ese es su sueño, pues vamos a quedar con el mismo fenómeno del calentamiento global. Ojo con esto. Colombia no es la causante del calentamiento global, no es cierto. Lo que aportamos es muy poquito. Y nosotros somos víctimas. Entonces, ¿qué quiere decir que somos víctimas? Que nuestra atmósfera se está calentando y que tenemos un problema gravísimo y hay que hacer una adaptación, que son cosas distintas. Hay que adaptar cantidades de cosas, el agro, la salud incluso, bueno, tantas cosas que hay que adaptar porque ese calentamiento nos está haciendo daño y para eso necesitamos recursos. Y parte de esos recursos están en la producción de combustibles fósiles, en el petróleo y en el carbón. Ahora, porque es que eso no se puede reemplazar en media hora. Hace demagogia. Es decir, demagogia, si hoy dejamos el que de diga explorar, que puede no reemplazar. se soluciona el problema. ¿Cómo? Si hoy dejamos de explorar, de utilizar el carbón, el petróleo. No se resuelve nada. No, o sea, se le hace daño a la economía colombiana, a nada. Otro país produce lo que nosotros producimos. En el mundo, si todos los países en el mundo deciden decir que no tienen responsabilidad, que es lo que está pasando, que incluso empezó a pasar con países que han tenido una responsabilidad histórica cuando China empezó a quemar petróleo, entonces vamos para la debacle total. O sea, a mí me parece que los países no pueden quedarse reduciendo sus respuestas frente a su responsabilidad histórica. O sea, yo creo que si hay países que así no sean responsables, deciden caminar en esta senda de abandonar los combustibles fósiles, podríamos
transformar realmente, cambiar esa correlación de fuerzas que existe es un en el mundo. absurdo pensar que un país solo pueda arreglar ese problema, Tatiana, pero es un absurdo que un país solo pueda resolver este para problema. usted es absurdo, para Yo nosotros repito, no es absurdo. si Colombia deja de exportar petróleo, otros muchos países del mundo lo van a exportar. No podemos Colombia apenas negar produce el la responsabilidad. 0,3% del total del petróleo que se produce en el mundo. O sea, Arabia Saudita nos reemplaza No, es así, que necesitamos Rusia, Estados Unidos, todo el mundo. Eso le iba a decir, tenemos reemplazo además, inmediatamente, Tatiana doctor está Manuel. confundiendo dos temas. Señor. Uno es la transición energética, que repito que hay que hacerla a una velocidad equivalente a la de los países de nuestro mismo tamaño. ¿Nosotros vamos a buen ritmo o a ritmo acelerado? Yo creo que vamos a un ritmo adecuado. vamos a ningún ritmo. No, ya hubo una cuestión de energías Es muy renovables poco. en el pasado gobierno importante. Como Pero, el- Es muy poco. pero no se confunda ese tema con el tema de exportar eventualmente gas y petróleo si lo tenemos. Y eso no lo decide un gobierno si exportamos o no. Pero y si entonces hablamos de Pero un momentico, autosuficiencia o de un momentico. exportación. Estoy hablando de De que las dos son dos temas distintos. Uno es la Lo sé. transición energética y otro es las oportunidades que tendría el país de exportar hidrocarburos hacia el futuro. Esas oportunidades tiene que mantenerlas. Eso no es una decisión del doctor Petro, sino es una decisión del mercado internacional. Si hay inversión extranjera directa para hacer nueva exploración, para hacer nueva explotación, bienvenida, para llevar esos hidrocarburos a los mercados internacionales. Otro tema distinto es la transición energética, es decir, que el país vaya supliendo o sustituyendo combustibles fósiles con energías no convencionales. Ahora, quiero decir que en Colombia se está sobresimplificando el tema, porque el tema de la emisión de gases de efecto invernadero no se reduce a la explotación, a la emisión desde los combustibles fósiles, la producción de cemento, la producción de urea, la producción de plástico y la producción de acero, y de todo eso producimos, los procesos mismos producen gases de efecto invernadero. Para que no los produjeran, entonces no podría Colombia ni producir cemento, ni producir ¿Y a qué acero, están ni asociados? producir plástico. A la quema de combustibles fósiles. No, Están asociados a la quema de combustibles fósiles. no me ha entendido. Entonces, No me ha entendido. El proceso mismo, distinto al calor que usted tiene que dar. Claro. El proceso. ¿Sobre para qué usted se producir, sustentan esos procesos? para producir, ¿Qué se requiere? bueno, por eso, ¿Cuál es la principal bueno, causa? ¿qué se La requiere quema para de hacer acero? ¿Qué se combustible. requiere? Se requiere carbón lo que está- y se requiere hierro. Sí. Y no hay una tecnología hoy en día que la reemplace. No existe. Por eso hay que discutir No cuáles son existe. los usos No de los existe. fósiles en una... No existe. Por eso no estoy Entonces, confundida. Entiendo claramente el estamos tema de llevando las a un exportaciones simplismo, y las estamos llevando a un transiciones. simplismo Y estoy hablando de discusión los tremenda. consumos que deberíamos estar discutiendo, cuáles son los consumos que requiere el país, El país- a los el cuales deberíamos destinar esas reservas que nos quedan de petróleo y de carbón para esos usos prioritarios en el país, para salud, para educación, para asuntos que son fundamentales, para industria, que son fundamentales. Ahora, aquí en el país hay dos discusiones sobre el tema del petróleo. Por una, petróleo y gas, estoy hablando de hidrocarburos. Por una parte se discute el tema de la economía, como lo ha planteado el doctor Robledo, pero por otro lado se habla de la autosuficiencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de autosuficiencia No, las dos cosas. o hablamos de No, de las dos exportación? cosas. Porque No, las aquí dos. en este Es que- país es se que, exporta Tatiana, la mire, mayoría Tatiana, del petróleo que se extrae, que, porque mire, no lo se dijo produce. la ministra de Minas, si nos quedamos sin gas lo tenemos que importar. O si no, se mueren de hambre los colombianos pagando la cocina de los combustibles de su cocina La con energía transición implica eléctrica. reemplazar algunos de esos eso no se usos reemplaza del en media El hora. gas No se es el- reemplaza en Claro media que hora. se Es puede irreemplazable. reemplazar. Escúcheme, los el costos, gas, no. el gas, No, el no. gas, el Doctora gas es el Tatiana, ¿cuál sería? hidrocarburo. Depende de los usos, El gas- podríamos. Aquí, por ejemplo, en este país se utiliza gran parte del gas en los hogares para calentar Obvio. agua. Podríamos estar calentando agua con calefones solares, por No, ejemplo. pero eso vale Y 10 eso veces más. podría Escúcheme, generar- Tatiana, eso Hay le valdría a los trabajos de hogares, investigación eso le valdría a que he los hogares leído. de Colombia 10 veces más que No lo que hoy es le vale cierto. con el gas. Sí, No, así no es. estoy hablando. Así es, no con estoy energía hablando- solar. No con energía calentar solar agua es fotovoltaica. carísimo. No estoy hablando Es que no, de eso es energía lo que solar hay. fotovoltaica. Estoy hablando de energía solar directa a través de calefones. No. O sea, yo creo que
en el mundo hoy hay suficiente tecnología para que empecemos a decir qué usos podemos reemplazar de los combustibles Pero a ver, fósiles. internacionalmente, usted está hablando con argumentos que no son de la ciencia fundamentalmente. El gas se considera como el gran combustible fósil de la transición energética. Eso lo dicen algunos. Acaba de salir un informe. Para producir urea, escúcheme, para producir urea, que Colombia necesita urea y bastante. Ese es otro tema. Bueno, pero para producir urea usted necesita Usted me gas. está diciendo que el gas es un combustible como combustible. Estamos hablando de combustible, no para producir agro. Bueno, y para producir urea usted necesita metano. Entonces lo vamos a importar para producir urea. No, es que usted me está hablando de los usos de los como combustible del gas, como combustible de transición. Ese no es un elemento de la ciencia. Estados Unidos ha sido ampliamente cuestionado. Escúchame, Estados Unidos disminuyó. Me tengo que ir a comerciales. Miremos los resultados. En Estados Unidos se disminuyó la emisión de gases de efecto de la termoeléctrica, al haber reemplazado las termoeléctricas con gas, se disminuyó en un 30%. Y se aumentaron las emisiones de metano por los campos de fracking. Doctor Robledo, rápidamente antes de irnos No, yo quiero decir esto que es importante. El único gobierno del mundo, entre todos los países que producen petróleo y los que no producen petróleo, que está proponiendo este tipo de cosas, es el gobierno de Colombia. Esto es un disparate, es un absurdo completo lo que se está planteando. Es que esto no es de magia. Cambiar de una cosa, de un sitio a otro es difícil. Se habla de transición energética. Transición significa proceso, significa cosas que se demoran. Yo ya he dado cifras de todas las décadas que esto se va a demorar. Lo otro es un salto al vacío, que es el que están proponiendo. Soluciones mágicas, y resulta que el mundo no funciona a punta de magia. No hay, yo les quiero decir a los colombianos, no hay con qué reemplazar el gas con el que cocinan los pobres de Colombia, con nada que sea igual de barato a ese gas. Si ese gas desapareciera, les costaría muchísimo más la cocinar crisis climática. Le habla el presidente Gustavo Petro a los poderosos, pero también en la intervención del jefe de Estado en la COP27 en Egipto. Fue contra el sector hidrocarburos, pero también aprovechó para hacer un llamado a la humanidad, a los mortales, como dicen por allí, haciéndole el llamado para evitar lo que él dice es una tragedia climática y ambiental. Prepárese, mentalícese para cambiar un poquito de chip. Eso es lo que pretende el presidente Gustavo Petro, hacia allá, hacia donde le están apuntando con lo que llaman transición energética, que ya está puesta en marcha. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado. Estamos de regreso, estamos hoy martes arrancando semana de regreso en Zona Franca hablando de la cumbre COP27. Allí estuvo el presidente Gustavo Petro, pero faltó a la foto oficial, la fotografía donde estaban los jefes de Estado, en su gran mayoría, doctora Tatiana, jefes de Estado de países, fíjese usted, jeques, con sus túnicas, jefes de Estado de países que son petroleros, que exploran y exportan petróleo. ¿Qué cree usted que podría estar pensando, sobre todo, alguno de esos países que tienen basada su economía en la exploración petrolera? Bueno, incluso algunos de esos países que han basado su economía en la explotación petrolera tienen hoy amplios desarrollos en la industria de renovables. Varios de esos países tienen hoy un importante desarrollo de renovables. Entonces no es, digamos, como una cuestión novedosa que hoy se esté incursionando, incluso empresas petroleras como British Petroleum se ha transformado en British Solar, o sea, que han avanzado en esa perspectiva. Es que el cambio, la transición energética está pasando. No seguramente como la queremos muchos de nosotros, seguramente más lento, más rápido de lo que algunos esperarían, que quieren seguir en la senda del petróleo, ¿sí? Pero eso es una realidad, o sea, el mundo no tiene ya las reservas de petróleo, o sea, el pico del petróleo de los yacimientos convencionales llegó
a principios de este siglo y estamos raspando la olla de los hidrocarburos. Le decía hace unos minutos el doctor Robledo que ni siquiera Lula da Silva, que simpatiza, digo políticamente, con el presidente Gustavo Petro, le copió al tema de la política cero extractivista. ¿Qué cree usted, digo, a propósito de todo lo que pasa? Decía el doctor Robledo que somos el único país que estamos montados en ese barco. ¿Usted cree que es así? ¿Que somos el único país, por lo menos en Latinoamérica, pensando en dejar de explotar nuestros recursos? Bueno, yo no creo que aquí se esté planteando una política cero extractivista, porque de hecho la ministra ha hablado de los minerales de la transición, que seguramente nos puedan llevar a una nueva onda de extractivismo de los minerales de la transición. Yo creo que aquí se están poniendo algunos puntos en términos de lo que consideramos varios es causante de la crisis climática, que está relacionado con una sociedad, como anteriormente lo dijo Manuel Rodríguez Becerra, ligada al petróleo. O sea, nosotros somos una sociedad del petróleo, ¿sí? O sea, estos 2 últimos siglos han estado determinados por la industria petrolera, y lo que somos hoy está, digamos, estrechamente ligado a la industria petrolera, al petróleo, gas, hidrocarburos. Ahora, yo creo que en el continente sí han habido, digamos, antes, en el caso de Costa Rica, decisiones cómo dejar de explorar, buscar petróleo. Costa Rica tomó una decisión, hay un decreto presidencial que se firmó hace muchos años que paró las actividades petroleras. Claro, aquí me pueden decir Costa Rica no es Colombia, sin duda, Costa Rica no es Colombia. También, por ejemplo, en otros países como El Salvador se discutió si se seguía o no con la extracción a gran escala de los minerales, y también se decidió una decisión de suspender la extracción de minerales a cielo abierto. Entonces, sí hay rutas que se han explorado. Uruguay avanzó, digamos, un país que no tiene hidrocarburos, ha avanzado notoriamente en las energías renovables. Entonces yo creo que sí han habido pasos, ¿cierto? Sí han habido pasos que seguramente no cambian el mundo en su totalidad, pero son los pasos que se requieren para transformar esta senda de los hidrocarburos. Doctor Rodríguez. A mí me parece que hay que, primero yo insisto, vamos hacia un desbarajuste climático, ya estamos en un desbarajuste climático. Lo que haga o no haga Colombia en emisión de gases de efecto invernadero es irrelevante. No obstante, tiene un compromiso moral, obviamente, de hacer la transición energética al ritmo que se determine internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero el problema de Colombia en términos de emisión de gases de efecto invernadero es la agricultura y la deforestación. Claro. 55% de la emisión de gases de efecto invernadero está allí. Eso por una parte. Por otra parte, circunscribir la discusión del cambio global al tema del cambio climático, yo creo que el mundo hoy en día es una encrucijada muy complicada, y la voy a explicar en 2 palabras. De acuerdo a la ciencia física, el mundo no puede seguir creciendo económicamente. ¿No? Esa es la conclusión de la ciencia física. No puede, y hay N argumentos sobre eso. Lo que no sabe el mundo es cómo no crecer, porque ha estado metido en 300 años de crecimiento económico. ¿Cómo no crecer? ¿Qué hacer para no crecer y simultáneamente atender las necesidades básicas de 2.500 millones de personas que no las tienen bien atendidas? ¿Tiene lógica estar pensando en decrecer, que creo que eso fue un término que lo hablamos, cuando el mundo está pensando en crecer? No, es que hoy en día hay grupos marginales de la economía que plantean que hay que parar el crecimiento de acuerdo a lo que dicen las ciencias físicas. Pero esas son las escuelas marginales. La mainstream de la economía sigue siendo el del crecimiento económico, y yo creo que no lo están haciendo por maldad o no sé qué, sino que realmente no se sabe hoy en día, y tenemos que reconocer nuestras ignorancias de cómo lograr que un mundo pueda detener el crecimiento del PIB en algún momento en las próximas décadas y simultáneamente atender suspender el crecimiento del PIB fundamentalmente es la expresión de que no se pueden seguir explotando materiales adicionales, que es lo que básicamente, y energía adicional, que es básicamente lo que
genera los problemas, Yo quiero insistir en esto, María Camila. los problemas del planetario. Del planeta. Entonces, hoy en día ese tema está sin resolver. Doctor. Estamos tratando de resolver el del cambio climático. Eso depende de los países desarrollados, de los 10 países que producen el 67% de los gases de efecto invernadero. Lo que hagan o no hagan ellos nos llevará a un mayor o menor desbarajuste. Por eso Colombia tiene que concentrarse en la adaptación al cambio climático y en detener la deforestación. Y a la adaptación, ¿por qué? Porque de acuerdo a la ciencia también y de acuerdo a los pronósticos que hay, Colombia es la 7ª economía más amenazada del mundo por el cambio climático. Doctor Mire, Robledo. María Camila, se habla no del salto climático, sino de la transición. Es una transición lo que hay que hacer. Y una transición implica la prudencia, medir las cosas, calcular cómo hago yo para pasar a donde quiero pasar sin destruirme. Ese es el punto complejo de este asunto, porque estamos presos de los combustibles fósiles. Esa es la realidad. Entonces, país que haga esto mal hecho, se mata en la transición. Me gustó mucho el Ese es ejercicio el que usted punto es hizo hace unos superclave. minutos, con el discurso 3 minutos yo lo hubiera invertido, dice, hablándole al mundo, somos víctimas. Claro, ese ¿Cómo, es un- cómo sería una y eso- transición y ese es un energética punto. sensata? En el caso nuestro es una cosa con prudencia, midiendo las cosas que ha dicho Manuel, etcétera, pero no estrangulando la economía petrolera. Sí, nosotros Mire, yo les no podemos hacer una transición, Perdóname, Manuel, no. un instante. Si Colombia, hago esta figura para que se entienda, cerrara su economía petrolera, el dólar se podría poner a 10.000 pesos. Así de grave es nuestra dependencia del dólar. Y no es que a mí me alegre, pero es que esa es la realidad. Entonces yo tengo que ver cómo paso de un sitio a otro, pero en una transición, que es lo que están haciendo todos los países del mundo. Ningún país del mundo que produzca petróleo está estrangulando su economía petrolera. Ya les acabo de decir, el señor Biden de Estados Unidos, que es una de las primeras potencias petroleras del mundo, está hablando de que en el 2050 todavía el 70% de la energía en el mundo la producirán los combustibles fósiles, es decir, petróleo y carbón. Eso es lo que están pensando ellos, que son los que nos tienen metidos en este lío. Entonces, ¿de cuándo acá Colombia, el presidente Petro, puede meternos en la idea de estrangular la economía colombiana con el cuento que se va a resolver el problema? A ver, yo lo que estoy viendo, yo lo que he estado viendo es que en realidad ni siquiera la extracción petrolera en los últimos años, en los últimos meses se ha disminuido, más bien ha incrementado. O sea, yo lo que veo, Pero si se deja de buscar, yo se lo que estrangula. veo que las decisiones que tomó este gobierno fue suspender las nuevas exploraciones Por eso se petroleras. estrangula. Incluso ya está Ahí la reculando un estrangula. poco. Ya está reculando un poco la ministra cuando dice voy a revisar, voy a hacer unos estudios, voy a mirar. Hoy está estrangulado. Y seguramente, Tatiana, no creo que hoy esté está estrangulado. No sí, creo que porque esté no se están estrangulado. firmando nuevos contratos. Hay y contratos se va a acabar firmados. si esto Hay sigue contratos así. firmados. Entonces No, yo creo que en nuevos, este momento, yo creo que eso uno lo podría decir más adelante, pero en este momento hay grandes descubrimientos en el Atlántico, Pero además es en que el Mar buscar Caribe, petróleo no hace que daño son para nada, gas, Tatiana. Esto es importante al que público. son reservas Buscar para petróleo futuro. y gas no le hace daño a Colombia para nada. No, pero yo Bueno, quisiera, termino mi idea. Yo O sea, quisiera termino mi mencionar lo idea. siguiente. Para que vayamos concluyendo, Sí, redondeemos, yo doctora quisiera Tatiana, por mencionar favor. lo que- Permítame un Sí. segundo, doctor Manuel. Entonces, yo lo que pienso es que estamos efectivamente en perspectiva de una transición, porque hay reservas, hay nuevos contratos petroleros firmados, hay descubrimientos hechos para mi, digamos, desgracia, porque me preocupa el mar, pero bueno, ese es otro debate. Y yo creo que lo que tendríamos que estar pensando es qué hacemos con esas reservas que quedan y cómo se genera la transición en términos económicos, cómo se reorganiza la economía, porque sin duda, digamos, es una economía que depende de una realidad material en este país. Una Y economía- ahí tenemos problemas con lo que he dicho y he venido manteniendo y que lo sabe muy bien el doctor Robledo, es que nuestra realidad petrolera no es la mejor. Pero nuestra Sí. realidad petrolera, más bien nuestra realidad financiera es que dependemos de los hidrocarburos, doctor Manuel. Bueno, yo creo que Colombia ha estado gastando una cantidad de tiempo absurda en una discusión absurda. Al presidente Petro se le ocurrió en la campaña hacer esa promesa, que fue una promesa totalmente equivocada. Absurda. Eso en ninguna parte se está discutiendo. Es como si en Estados Unidos, que es el mayor exportador de gas y petróleo del mundo, se estuviera pensando en que no van a volver a dar
licencias para explorar y explotar petróleo. Eso a nadie se le ocurre en el mundo. Es completamente irracional. Colombia tiene que concentrarse y Colombia tiene que hacer la transición energética con unos modelos económicos sofisticados que se deben estar generando sin sacrificar un solo punto del crecimiento del PIB, porque la prioridad en Colombia es el crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque tenemos muchas necesidades y solo mediante el crecimiento del Producto Bruto Interno podemos, entre otras, diversificar la economía, en lo cual que no quiere decir, diversificar la economía no quiere decir que se acabe con el petróleo y el gas, quiere decir que entren en la canasta de productos colombianos otras áreas con más fuerza. Y entonces, y por otra parte, repito, erradicar la pobreza. En el mundo hay unos dilemas, pero sacrificar esos dos objetivos fundamentales a un capricho de un candidato presidencial que se equivocó y que nos tiene en esta discusión tan absurda, es justo. Somos un país pobre, un país que basa su economía principalmente en la extracción de hidrocarburos, esos que no le gustan mucho al presidente Gustavo Petro, que han sido comparados incluso con la cocaína. Hablando de la lista de los que están preocupados por la crisis climática en el planeta, se suma también el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. And the clock is ticking. El reloj sigue corriendo, estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gas de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán el caos climático irreversible. Estamos en una autopista hacia el infierno climático y con nuestro pie todavía en el acelerador. With our foot still on the accelerator. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, arrancando semana ya en los minutos finales. Doctor Rodríguez, su conclusión final sobre este asunto. Mi conclusión es que ojalá no gastemos más tiempo en esta discusión absurda. El país tiene que hacer la transición energética, pero el país también tiene que seguir exportando petróleo, carbón y gas mientras haya mercado. Y por eso suspender exploraciones, etcétera, etcétera, es un absurdo, porque con eso no se contribuye al no calentamiento global. Y segundo, el país debería concentrarse en lo que le toca, que es en la adaptación al cambio climático, que es una de las agendas más complejas imaginables, entre otras porque no sabemos en el mundo cómo se hace eso. No, eso hay que aprenderlo, hay que gastar mucha ciencia y tecnología en el tema, etcétera, etcétera. Entonces debemos concentrarnos en lo que son nuestras prioridades. Nuestra prioridad es la adaptación, puesto que somos una isla. Doctora Tatiana. Bueno, yo creo que estamos en un momento importante de la humanidad en el que todo lo que hemos dado por hecho, todo lo que nos parece hoy natural está en crisis y lo nuevo no lo tenemos claro. O sea, yo creo que ahí es un poco donde surgen los miedos, los temores de lo que pueda pasar y cambiar, y yo creo que hay que ser audaces, o sea, hay que ser audaces en estos momentos. Nosotros, la humanidad no puede seguir pensando que su sistema económico puede seguirse basando en un mundo que no existe, que es un mundo infinito, porque el mundo es concreto, es finito, tiene recursos limitados, y frente a eso estamos en un momento de agotamiento de la mayor cantidad de yacimientos, de minerales y de energéticos, y eso nos implica ser innovadores. Doctor Robledo. En agosto del año pasado, el doctor Petro planteó la primera vez lo de no buscar más hidrocarburos. Yo estaba en el debate y le dije, pero ¿cómo se le ocurre, doctor Petro, decir ese absurdo? Eso es un absurdo total. Bueno, ganó la presidencia de la República y en otros temas ha cambiado su programa. No ha cumplido el programa que ofreció y en este se empecina tercamente en no buscar más hidrocarburos, y si eso sigue así, nos vamos a quedar sin petróleo, y eso pone el dólar a 10.000 pesos en cualquier momento, y el hambre. Es que el principal problema de Colombia, en mi juicio, es el desempleo, la pobreza, el hambre.
Y sin hidrocarburos y sin minería esto se nos complica todavía mucho más. Pero además, insisto, no somos los causantes del problema del calentamiento global, somos víctimas de lo que hacen unos cuantos países que no cumplen con sus deberes globales. Entonces, destruir a Colombia no va a resolver este problema y sí nos vamos a causar problemas gravísimos. Llegamos al final esta noche en Zona Franca con el doctor Jorge Enrique Robledo, ex congresista de la República. Doctor Robledo, gracias por acompañarnos. A ustedes mil gracias. Doctor Manuel Rodríguez, un placer, ex ministro de Ambiente, un hombre que conoce muchos de estos asuntos. Gracias, señor. Doctora Tatiana Roa, ambientalista, activista, ingeniera de petróleos, esta noche con nosotros. Gracias, doctora Tatiana. Gracias a ti, María Camila. Gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Uno de los temas relevantes a propósito de esta discusión es el anuncio de inversión de entrega de por lo menos $200 millones para preservar la Amazonía colombiana. Terminamos, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche.